Gobierno de La Rioja. Qué ajetreo de mañana llevamos, señoras y señores. Muy buenas, bienvenidos a La Rioja Directo, pero es que es verdad, la actualidad que se va atropellando. Tenemos rodajes ahora mismo por el centro de Logroño de una serie de Amazon Prime, ya se lo contamos en su día aquí en TVR, calles de Logroño, de la capital, que algunas cambian de nombre. Ese asunto lo vamos a tratar aquí también en la tertulia dentro de unos instantes. Seguimos pendientes de las novedades que se van conociendo en el caso de la niña fallecida, de Carolina. Se están desvelando detalles de las cartas que dejaron tanto la madre como la abuela y, en fin, muchas cuestiones que tenemos desde ahora y hasta el final del programa aquí en la televisión de los riojanos. Bienvenidos, como siempre. Y además hoy nos vamos a ir lejos, bastante lejos, hasta Asia, para charlar con riojanos que están viviendo allí esa auténtica crisis que no sabemos si es más de histeria o es una crisis sanitaria real. Bueno, luego lo aclaramos aquí en TVR. Pero antes arrancamos con una conexión, con una entrevista a alguien que está de actualidad en la política riojana y es Alberto Bretón. Por eso nuestra compañera Elsa Martínez está ya en la sede del Partido Popular para charlar, para preguntarle al nuevo secretario general del PP sus impresiones. Elsa, cuando quieras. Así es, Carlos, nos encontramos en la sede del Partido Popular, donde hace tan solo unos días, concretamente el día 22 de enero, se nombraba, ya lo saben todos ustedes, secretario general del partido, Alberto Bretón, y con él es con quien vamos a charlar hoy un poquito antes de esa tertulia, de que comience la tertulia del programa. Muy buenas, Alberto. ¿Qué tal? Hola, muy buenos días, muy bien. Quizás fue un nombramiento que para muchos les pilló un poco por sorpresa, ¿no? Pues no lo sé, igual hasta a mí me cogió un poco por sorpresa, ¿no? Yo lo que pasa que siempre digo, no solamente hubo un nombramiento, hubo muchos nombramientos, claro, porque realmente es la directiva pues la que ha cambiado también a nivel de vicesecretarios, ¿no? Con incorporación de personas como Alfonso Domínguez, Alberto Galeana, Penélope o Ramírez, o también Carlos Yécora. Es decir, ha habido una renovación profunda dentro de las vicesecretarías y, bueno, sí, yo he asumido esta Secretaría General y yo creo que todos pues participando de esa propuesta de nuestro presidente Ceniceros y con el apoyo del Comité Ejecutivo. No sé si recibió posteriormente algún consejo de la que dejó de ser secretaria general María Martín. Bueno, María y yo pues nos conocemos tantos años y hemos sido compañeros y somos compañeros en la Administración Autonómica. Los dos trabajamos en la Comunidad Autónoma de La Rioja, que yo creo que el mejor apoyo que me dio pues fue un abrazo y un par de besos. Y no se trata de un día, es decir, María y yo tenemos una relación muy fluida de siempre. He sido vicesecretario de ella y, evidentemente, pues he podido compartir muchas de las inquietudes de esta casa, no ahora, sino ya desde hace bastante tiempo. ¿Cuáles son, una vez que ya eres secretario general, qué objetivos te planteas en esta legislatura? Bueno, pues yo creo que los objetivos que son comunes de la dirección a la que me he referido anteriormente con nuestro presidente, pues son los objetivos de volver a poner al Partido Popular allá donde estaba, ¿no? En aquellas instituciones donde hemos perdido la confianza de los ciudadanos y no estamos por recuperar esa confianza y volver a gobernar. Somos un partido de gobierno, somos un partido que hemos transformado esta comunidad autónoma en 24 años, donde muchos de los avances sociales y económicos se deben a la labor del Partido Popular y queremos seguir haciéndola. Y ahí donde estamos gobernando, pues evidentemente lo que queremos es seguir haciéndolo bien y generando esa confianza que a lo largo de otros años pues nos hemos hecho merecedores. Esa es la labor del Partido Popular y de la dirección que tenemos en estos momentos. ¿Y cómo está ahora mismo el partido? Ha habido nuevas noticias, aparte de los nombramientos, como que José Ignacio Ceniceros no seguirá al frente. ¿Cómo está en estos momentos el Partido Popular? El partido está muy bien. El Partido Popular hay que pensar que no es un partido coyuntural, no es un partido de 2 días, es un partido, como he dicho, que tiene mucho que ver con los avances de la sociedad riojana y con los avances en España. Hemos estado en los momentos más difíciles. Yo participé de ese gobierno de Mariano Rajoy en el año 2012 y estuve con él en unos años muy difíciles y fuimos capaces de sacar a este país de la crisis a la que nos había llevado el Partido Socialista. El Partido Popular está bien. Evidentemente que también tenemos una labor interna que hacer de reforzar nuestras estructuras, de reforzar la unidad del partido y, sobre todo, porque así ya lo manifestamos el propio día de la Ejecutiva y del presidente, de llevar este partido a un congreso donde pues, prime la unidad y donde seamos capaces de unir a la mayor parte de las sensibilidades del partido en torno a un liderazgo
embargo, es otra de las labores que vamos a afrontar a lo largo de este tiempo. ¿Alguna fecha ya pensada? ¿Cuándo va a ser ese congreso regional? ¿Se sabe? No, no hay. Nosotros siempre hemos hecho los congresos después del Congreso Nacional, por tanto habría que preguntar al señor Casado cuándo va a hacer el Congreso del Partido Popular a nivel nacional. Me imagino que este es un año donde, además de las elecciones pues en el País Vasco, en Galicia y casi con toda probabilidad en Cataluña, pues es un año donde el Partido Popular vamos a estar bastante ocupados, ¿no?, trabajando para sacar unos buenos resultados. Luego, pues bueno, ya vendrá cuando tenga que venir y me imagino que seremos, como siempre, después del Congreso Nacional, pues tocará los congresos regionales y ahí estaremos. Pues muchísimas gracias por haber atendido a La Rioja Directo a nuestros micrófonos. Así que, Carlos, les dejamos ahora sí a los expertos, cuando después en la tertulia, que analicéis todas las palabras de lo que nos ha contado aquí Alberto Bretón, el nuevo secretario. Muchas gracias. Gracias, Elsa. Así es, nos quedamos con ellos, con los expertos, con los contertulios, que vamos a abordar distintas cuestiones de la actualidad riojana. Esa, una de ellas, bueno, de la actualidad riojana, la actualidad nacional y también internacional. Les destacamos siempre en sumario 3 cuestiones, pero fíjense, ahora estábamos ya charlando con Víctor, con José María, con Pío, con María Ángeles. Muy buenas, gracias a todos por acompañarnos. De otro montón de asuntos que tenemos en la baraja de la actualidad. Hay muchas cartas, hablando de esto también. Víctor, bienvenido. Muchas gracias, bien hallados. Que si el vino de Rioja Alavesa, de Álava, sí, esa es buena. Sí, todos son noticias de ¿Cómo está? Dando la razón a José María, que dice: tenemos que estar no 1 hora ni hora y media, las que nos echen, porque hay tantos asuntos. Me han dicho que lo ibas a anunciar al final del programa. Que alargamos. ¿No? Alargamos, ¿no? Hasta las 4. Algo hay que hacer. ¿No? Sí, gracias por acompañarnos, José María. Muy bien. Intensa como siempre, es un clásico. Es que no hay semana en la que no haya temas de importancia, ¿no? Bueno, yo creo que la vida en libertad da muchas noticias, no todas buenas, y no hay monotonía. Entonces yo creo que en una sociedad democrática con muchas tensiones fáciles de expresar y fáciles de recoger, yo creo que eso produce una riqueza temática, pero al mismo tiempo yo creo que una enorme satisfacción. Y apasionante. Lo que pasa es que no nos gustarían noticias como las que niña, les contamos, etcétera. Eso es. Bueno, también está con nosotros María Ángeles Matute. María Ángeles, bienvenida. Hola. Y antes de nada, dice, ¿me dejas dar un mensaje? Y además yo sé de qué va, así que por supuesto, adelante. Bueno, pues muchas gracias a todo el hospital y en particular a la gente del cuarto C, desde médicos, enfermeras y tal, porque hemos estado allí como un mes con neumonía, así para cumplir las estadísticas. Y bueno, que ¿Os han atendido bien? ¿Os muy han cuidado bien. Yo creo que hay un personal muy importante, así que a ver si le sacan todo el partido. Pues desde aquí ese mensaje de gratitud para ellos, que se lo merecen. Muchas veces leemos, ¿verdad, Pío?, en el periódico cartas de agradecimiento, llamadas de los lectores en esa misma línea. Es decir, que en una situación comprometida, de problema, de salud, pues se agradece mucho que haya al otro lado profesionales de este nivel. La sanidad en La Rioja es un lujo, o sea, la gente que viene de fuera es un... Yo no sé cómo está afuera, pero aquí a mí me parece que está perfecta. Pero los que vienen de fuera la ponen... Sí, sí. Siempre lo valoran muy bien. Pío, gracias por acompañarnos. Nada, que decía yo vosotros. eso, que es una llamada, es un mensaje, es el que ha dicho María Ángeles, Sí, sí. y que se repite mucho y que nos alegra. Periódicamente también, en las cartas al director del periódico recibimos multitud de agradecimientos de este tipo, ¿no? De gente que además en unas situaciones, claro, personalmente muy dolorosas, Incluso muchas veces, finales, comprometidas, a veces finales, muchas veces. de fallecimientos. Se agradece ya no solo la aptitud profesional, sino también la actitud personal, Sí, es decir, la actitud personal es cariño. muy Yo importante diría que es más y es muy importante importante todavía. además para la curación del propio enfermo, pero Sí. luego es muy importante. Indudablemente. Bueno, pues que, como digo, tenemos un montón de asuntos y si les parece vamos a comenzar repasando lo que decía José María, el terrible suceso de la niña fallecida, también de la abuela encontrada muerta en el río Ebro. Ahora que ya ha pasado una semana de prácticamente todo, es buen momento para
con el ánimo reposado y con la frialdad que lo requiere, analizar cómo lo han visto nuestros colaboradores. Pero antes les ofrecemos este contenido que se lo mostrábamos ayer en los informativos de lo último. La última novedad es que ya se han desvelado detalles de las cartas que dejaron tanto la madre como la abuela. Esto es lo que les contamos y de inmediato ya nos metemos con este asunto y con el resto en la tertulia de La Rioja Directo. Siguen haciéndose públicos nuevos datos en torno al caso de la pequeña Carolina. A la denuncia del tío de la pequeña por una supuesta suplantación de identidad de su cuenta de Twitter se suma la publicación de las cartas que abuela y madre de la menor dejaron escritas en su vivienda familiar de Haro antes de coger el coche y dirigirse al Hotel Los Bracos. El diario ABC ha tenido acceso a una de ellas, en concreto a la que Olga Febles, la abuela de la niña, escribe a su hijo Ramón y en la que evidencia su intención de quitarse la vida. En ellas admite que se equivocó y metió la pata. Todo ello en referencia a la presunta estafa que había sufrido y en la que podría haber perdido la cantidad aproximada de 100.000 euros. No tengo otra salida y por eso me quiero ir. No te voy a hacer pasar más vergüenza. Es una de las frases que evidencia su intención suicida. Aunque en la carta existen vagas referencias a su hija Adriana y su nieta Carolina, sí que en la misiva Olga afirma: Adri se viene conmigo. La investigación continúa tratando de dar respuesta a la autoría de la muerte de Carolina y el papel que la abuela de la menor pudo jugar en ella. Es precisamente el argumento que nos cuenta hoy en portada Diario La Rioja, el contenido de esas cartas que, Víctor, bueno, pues aportan, en este caso, no toda la luz, pero sí algo de las tinieblas que había en los cerebros, por lo menos de la abuela, ¿no? En ese estado emocional y mental que empieza a explicarse un poco con esas cartas. Yo creo que todas esas cosas que tenían en el cerebro es muy difícil de digerir por nosotros. Dicen cosas que a mí muchas de ellas me parecen totalmente incongruentes, o sea, no tienen una relación con el suceso final, ¿no? Pero bueno. ¿Cómo viviste tú la semana pasada toda esta sucesión de noticias que, como decíamos también, la sociedad riojana no está muy habituada a esta clase de cosas? No, es que a todos nos sorprendió, sobre todo de una niña muerta. O sea, como salió la noticia y como se fueron desarrollando después los hechos, pues es algo que nos tuvo a todos en vilo. Estuvo muy pendientes de esa noticia y muy pendientes de la calle Bretón de los Herreros, y, o sea, muy pendientes de todo. Sí. José María, desde un punto de vista primero periodístico, ¿cuál es tu análisis? Bien, yo creo que en esto es muy sencillo decir que los medios de comunicación han cargado el morbo, etcétera. Yo creo que ha sido una información que la ha seguido muy detenidamente, muy correcta. Seguramente por la oscuridad de los hechos es por lo que favorecía mucho más volver sobre la situación y volver y intentar aclarar, porque en definitiva yo lo que sí que creo es que el papel es fundamental. Es el de lo que haya hecho la policía, lo que esté haciendo, digamos que salían con una caja, supongo que con diversos materiales que pueden servir para la investigación. Sigue la investigación, ahora pasado al juez, suponemos que se inhibirá para la instrucción número 3. Yo creo que ahora es el tiempo de la policía y el tiempo de la justicia. No obstante, como todos estos tienen un elemento morboso doloroso, ¿no? Que es la muerte de una niña, 5 años, no se sabe quién la ha podido matar, no matar, si ha muerto por causas naturales, eso no lo sabemos, ¿no? Yo creo que ahora ese es un suceso que tiene que calmarse un poco, que hay que dejarle trabajar a la policía y a los jueces, pero que si surgen noticias hay que darlas, hay que contarlas. Entonces yo lo que sí hay que pedirle a los medios, y siempre yo creo que están sobre las bases, contarlo de una manera cauta y clara, de forma que no se alimente a las tertulias de bar que siempre decimos, en el que al final, pues yo qué sé, se dan tales elementos que no se han ni comprobado, que lo único que provocan es precisamente esa morbosidad. Pero la morbosidad está más en el comentario del desinformado que en la información del periodista que informa de lo que tiene. María Ángeles, está claro lo que dice José María, más allá también del tratamiento informativo, la cuestión es
conocer la autopsia, ¿verdad? Sí. Saber qué dice ese estudio, ese análisis forense de las circunstancias y de las horas del fallecimiento de las dos, tanto de la niña como de la abuela, ¿verdad? Bueno, el de la abuela yo creo que está más claro, ¿no? Aunque se precise autopsia, pero está más claro, es un ahogamiento y seguramente... Sí, pero las horas son importantes, ¿eh? Sí, las horas son importantes. Cuándo ha muerto una, cuándo ha muerto Muy la otra, cuál es... Claro. La cuestión es determinar cuándo salió el hotel, independientemente de que se fuera al Eso río, es. en un cuarto de hora o desde la salida del hotel hasta que se tiró al río, que es la hora de la muerte, pasaron 2, por ejemplo, ¿no? Es ahí donde está un poco la clave de... Bueno, la clave. Una de las claves del Una de caso, las sí. dudas de- Bueno, yo creo que la clave está primero en la autopsia de la niña, Claro. que es la que está menos clara. Yo creo que ahí sí que van a empezar a precisarse más cosas. Y luego, evidentemente, yo creo que se necesita un poco de tranquilidad, ¿no? Porque a veces el alimentar pues, cosas que no se saben realmente no conduce a nada. Y yo creo que sí que en este caso dejar trabajar a la policía y a los jueces, yo creo que es lo fundamental, porque no sabemos exactamente qué es lo que ha pasado. Y dada la situación que parece de la abuela, pues tampoco todavía induce a más, a que haya más enturbiar el asunto. Sí, ¿no? muy turbio, porque además conocíamos este fin de semana, lo publicaba el periódico también, una información que desvelaba ABC, una presunta estafa que podía haber sufrido esta mujer de una cantidad muy importante y que eso se suma, como dice María Ángeles, a enturbiar Puede toda ser la un historia, desencadenante de toda la historia, Puede pero ser. con lo cual tampoco sabemos exactamente lo que ha pasado. Yo creo que en este caso la prudencia es buena, ¿no? Lo que decía un poco... En este y en casi todos, porque además, Pío, en esto que hablaba José María de las urgencias, de las prisas, vivimos en el mundo de lo digital y si ya en los años en los que vosotros empezabais a teclear había ese vértigo por ser el primero en contarlo, ahora eso se ha multiplicado a la enésima potencia, ¿no? Efectivamente, y hay que ser lo suficientemente inteligentes como para saber refrenar ese vértigo y saber contar bien lo que se sabe, como dice José María, no lo que se intuye o lo que uno piensa o lo que me dicen que es, sino lo que se sabe. ¿no? Y yo creo que en eso es fundamental, efectivamente, la autopsia de la niña. Las cosas que se van sabiendo, por ejemplo, de la supuesta estafa, las cartas, explican, digamos, las tinieblas mentales que podía vivir la abuela, incluso pueden explicar su suicidio, pero no dicen nada sobre el asunto verdaderamente central del asunto, que es la muerte de la niña. Claro. ¿no? Sí, sí. Entonces, eso es lo que todavía queda por descubrir y lo que yo creo que todavía llevará bastante tiempo. Llevará. ¿Algún comentario más sobre la situación, Víctor, José María? Es que lo he leído, pero no esto, es que han dicho que se tardará en la autopsia en 3 meses. Sí, porque... Yo creo que hay un procedimiento, cuando sucede este tipo de cosas, siempre hay una prioridad, digamos, porque claro, hay que establecer en orden a que está detenida la madre, por ejemplo. Tomas de declaración. Si hay algún tipo de sustancia que puede venir determinada, que venía desde el domicilio o lo que fuera. Es decir, hay que esclarecer, dejar 3 meses hasta que se conozca la audiencia, la autopsia. Es alimentar una cierta incertidumbre, inquietud y bueno... Sí, que es un plazo largo. Es un plazo largo. Es un tema totalmente científico. Me supongo que no se podrá hacer antes, porque esto es un requerimiento judicial que lo habrán pedido más con urgencia. Lo harán lo más rápidamente que no puedan. Debe estar tan claro, porque en principio sí que han debido hacer una fase previa y no debe estar tan claro, entonces necesita un segundo estudio. Sí, porque el Instituto Anatómico Forense de aquí, bueno, el Instituto de Medicina Legal, como se llama, enseguida remitió a Madrid todo el informe y todo el estudio para que ellos lo completaran, ¿verdad? Sí, bueno, porque fundamentalmente Madrid investiga mucho la toxicología de los cuerpos. Eso es. Claro. Pero eso es importante en este caso también. Si no lo hacen antes, pues seguro porque no es posible. Ese plazo tan largo, sí. Lo dejamos ahí y como estamos aquí apuntando con todas las cautelas y reiterando nuestro abrazo y nuestro ánimo y todo el cariño posible para una familia destrozada, seguramente, dos familias destrozadas por esta situación a las que desde aquí queremos reconfortar, aunque sabemos que es auténticamente imposible. Esto que ha pasado a la actualidad nacional, la situación de aquí de La Rioja, lo hemos visto en todos los medios de comunicación, pero lo que es de actualidad nacional, indudablemente, Víctor, es que ahora y así arranca la legislatura, Su Majestad el Rey en el Congreso, aplausos, silencios, cuestiones. Ha empezado la legislatura pues con bastante lío, que si Ábalos, que si el Rey, que si... Con luces y sombras. Luces y sombras. Venga, ¿cuál es
tu reflexión en este momento inicial? Pues, ¿Te parece mentira? Que uno dice, ¿pero no habían empezado ya? No, ahora En mi opinión es que ha iniciado la legislatura, ¿cómo va a seguir siendo? Sí. Complicada. La casa de los líos. Muy complicada, en la que van a tener que andar todos con mucho cuidado. Van a tener que pensar mucho, o deben pensar mucho en España, y hacer muchos esfuerzos para que salga absolutamente todo. Yo creo que esto, lo económico es lo menos, siendo importante, es lo menos importante, que tengamos un poco más déficit o un poco menos déficit. Mira ahí el paro, ¿eh? Pues mira, yo cambiaría el déficit por paro. O sea, creo que si tienen que inyectar o insuflar dinero para evitar el paro, es mucho mejor crear déficit dentro del orden que te permite Europa que paro. Pero hay que llevar una sola dirección. Y eso es lo que no veo, en mi opinión. Sí. Como en todo, la dirección tiene que ser una. He dicho siempre que para mandar número impar y 3 son muchos, hay que tener una dirección y seguirla. Ha dicho Víctor, este inicio de legislatura creo yo que va a ser como va a ser el resto de los 4 años. Hasta que dure. Hasta que dure. O hasta que dure, bueno, sí, 4 años, 3, 2, veremos. No tiene pinta de durar menos, ¿eh? No lo sé. No tiene pinta de durar menos, es un tema complicado. Veremos. Dependen de mucha gente y de mucha gente con intereses totalmente diferentes unos de otros. Esa es la clave. Pío, veíamos esas imágenes, el rey, que ya con polémica, ¿no? Se estrenaba con declaraciones, claro, también en su línea de coherencia de algunos partidos. ¿Verdad? Sí, a mí tampoco me llama demasiado la atención lo que ha sucedido, ¿no? Se han puesto los analistas muy, digamos, enfáticos a la hora de determinar quién aplaudía menos, quién aplaudía regular. Bueno, yo más allá de todo ello sí que me parece digno de destacar el discurso que dio el rey, sobre todo la frase en la que refirió a que España no puede construirse de unos contra otros. Porque me parece verdaderamente el peligro más acuciante que tiene ahora la democracia española. Debemos evitar a toda costa esa especie de polarización extrema que se está instalando en la sociedad, esa especie de yo con los míos y a los otros ni agua, que siempre, se puede decir, siempre ha sido un poco así, pero no creo que como hasta ahora, por lo menos en lo que yo llevo viviendo, digamos, en primera línea de fuego, no creo que como hasta ahora se esté marcando tanto la separación entre las famosas dos Españas, ¿no? Creo que hay que reivindicar la España de en medio, ¿no? Buena reflexión, Víctor. Yo creo que ha sido siempre así. Sí. Al enemigo ni agua, eso desde la época en que empezó la democracia, yo he oído siempre a los partidos políticos, al enemigo, al otro, como dices tú, ni agua. Pero no han sido nunca tan agresivos. Pero no, yo creo que han sido también agresivos. Lo que no ha habido es tanta información desde dentro como hay ahora. Que ahora se sabe más todo, ¿no? Hombre, ahora ellos mismos son los que lo sueltan. Fíjate, esa es otra reflexión que tenía yo, perdona María Ángeles. Pío, tú que como yo estamos en las redes sociales muchas veces, yo creo que es la primera legislatura en España que los ministros cuentan en Twitter lo que les apetece y están todo el día, ¿verdad? Es Pablo Iglesias, bueno, y otros. Y de ahí vienen muchas crisis de comunicación. Ha sido siempre igual, o sea, los partidos políticos, bien o mal hecho, han ido a defender lo suyo, lo que han pensado que es suyo, y al otro lo han considerado el enemigo y le han intentado quitar lo que sea. Pero había menos. Dices tú, María, había que hay prudencia igual mucha interna, tensión. No, pero se comentaba menos. Yo creo que había un poco más de prudencia o más de reflexión, igual porque también no eran tan rápidos en Twitter. Igual era eso. Claro. Y todas las polémicas se bajaban, ¿no? Como el cocho. Sí, pero es que ahora, claro, esto y yo contesto y el otro contesta y no sé qué. Y al final, vamos, dices, ahí va, que me he perdido, ¿no? Sí, parece que no hay tanto lío fuera, pero yo al personal en la calle no lo oigo así, ¿no? Que lo que ahora
sobrepasa un poco lo anterior, no es tanto el comportamiento de los partidos políticos, que siempre ha sido así, al enemigo ni agua y entre ellos, sino que la sociedad se está impregnando de esa polarización, una sociedad que antes era mucho más permeable y ahora, sin embargo, como cada uno bebe de sus propias fuentes, que son los que les dan la razón, básicamente, esa burbuja se de la que genera hablas tú esa muchas burbuja, veces, se ¿verdad? genera esa especie de polarización extrema, no ya en los partidos políticos, sino también en la sociedad. Ciudadanos. Y eso es lo que me parece más peligroso. José María, que escuchabas con mucha Hay atención. menos polarización que en los partidos. O sea, quiero decir que viene de arriba a abajo, que son los partidos los que están gestionando. Hay menos, eso. pero más Pero que es antes. Más que antes, sí. Es más que antes. José María. No, yo creo que la legislatura ha empezado con normalidad, es decir, la normalidad que se diseñó cuando se aprobó la elección de Pedro Sánchez. No, Podemos no se ha salido del papel, es más, ha aportado, que yo creo que simbólicamente y fotográficamente verle aplaudir a Pablo Manuel Iglesias, pues es relevante, lo cual significa un deseo, digamos, de conectar con el PSOE, sabiéndose la dificultad que le imprimen el resto de los partidos, pero yo creo que eso ha entrado con normalidad. Es decir, yo el otro día estaba hablando con una persona que era, desde luego no era afecto al actual gobierno, y decía, bueno, yo me ha tranquilizado que no he visto colas en los aeropuertos saliendo de España, ¿no? Que era un poco lo que se decía yo, si pasa esto... Me voy a Portugal y me llevo... Había todo. mucha gente que lo decía, sí, ¿no? sí, O sea, sí. Yo no he visto colas, estaba en el aeropuerto y bueno... Había gente que decía que no iba ni a dormir. Pues eso, ¿no? O sea, que le quitaba el sueño. Eso de dormir tiene muchas... Y luego también yo creo que en este momento la legislatura no va a ser, a mi entender, polémica en el sentido que quizás le he entendido yo a Víctor, como la... No he dicho polémica. Yo que ha empezado, sí, ¿cómo va a ser? Complicada. Bueno, entonces yo avanzo tienen a lo que de atar complicado muchos hilos. y señalo que va a ser más complicada por lo que puede pasar y está pasando en la derecha, que ahí sí que hay una enorme dificultad por sacar la cabeza, por recuperar el electorado, porque los análisis que se hacen no siempre parece que sean los correctos. Va a ser más todo ese guirigay que se produce en las derechas, va a ser más lo que va a enturbiar la labor de un gobierno, que habrá que conocerle cuando vaya al Parlamento y diga decreto ley, proposición de ley, propuesta de ley. Esa es la actividad normal. Ahí es donde debería haber. Pero yo creo que hay un jaleo en las derechas muy importante. Y además con citas electorales, ya hemos conocido en el País Vasco, ya se han convocado o ya se han anunciado las próximas elecciones, también en Cataluña a la vuelta de la esquina, así que todo esto lo analizamos en un ratito, ahora después de la publicidad. Por cierto, ¿qué tal te suena, María Ángeles? ¿Calle Solidaridad? ¿Me preguntas por confirmar? Como se decía, no conteste todavía. Vale. Ahora lo desvelamos. Sigue La Rioja Directo, sigue la tertulia TVR. Por cierto, escríbanos, mándanos mensajes, WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter. Nos encanta sentirles ahí al otro lado y aunque sean críticas, si son con el respeto debido, nosotros las leemos encantados. Hasta ahora.